Dios le bendiga y muy buenos días en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre su vida y sobre su hogar. En esta mañana hay un tema que queremos compartir con la ayuda del Espíritu Santo. Y es el tema ¿quién es o quién era Melquisedec? Ya que he visto varias personas exponiendo y debatiendo el tema, pero no quiero iniciar sin antes citar la Escritura en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, en su versículo 11, donde dice la palabra que si alguno hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y la honra. Amén. Entonces queremos iniciar en esta mañana este tema, que es un tema maravilloso. Vamos a ver que realmente quién era Melquisedec conforme a la Escritura. Y quiero iniciar, hermanos, citando el libro de Génesis, en el capítulo 14, verso 18 al verso 20. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Yo quiero que usted preste atención a esto que hace Melquisedec. Melquisedec, dice la Escritura, que saca pan y vino para bendecir, y dice: y bendijo Abraham. Pan y vino. Recuerde que estos mismos elementos usó el Señor en la cena, o en la que llamamos Santa Cena, cuando estaba reunido con sus discípulos. Se iba a celebrar la Pascua, ¿verdad?, donde el cordero iba a ser sacrificado, que representaba su cuerpo, Cristo hablando, el pan que representaba su cuerpo y el vino que representaba su sangre. Ese es el primer punto que debemos de tener en cuenta. Otra cosa que vamos a ver conforme a la Escritura es que los nombres, o el nombre Melquisedec, el significado que tiene y a quién se le daba ese significado. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 7, verso 1 al 3. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que él volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Abraham dio lo diezmo de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre sacerdote. Fíjese algo. Hay un punto muy claro que quiero tocar, concerniente a aquellos que dicen que el diezmo pertenece a la ley, que el diezmo ya no está vigente. Recordemos que la ley es dada en Moisés, más sin embargo encontramos a Abraham dándole diezmo a Melquisedec, y también encontramos también a Jacob diezmándole al Señor, conforme al libro de Génesis, capítulo 28, verso 22, dice que Jacob también diezmó. Amén. No es el punto, pero quería hacer una aclaración concerniente a esto, ya que hay gente que debate mucho esto, que si estaba en la ley, que si estaba en la gracia. Pero es algo que entendemos que es voluntario de parte de la persona hacia el Señor. Entonces, un punto muy importante, dice la Escritura que este era rey y sacerdote. Recuerde que conforme al orden levítico venía el sacerdocio. O sea, los reyes descendían mayormente de la tribu de Judá, y el sacerdocio venía de Leví, pero nadie podía ejercer los dos ministerios. Solamente en Cristo se halla este ministerio de rey y sacerdote. Ahora bien, encontramos, por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, verso 18, donde hay un rey llamado Usías, y dice que este rey intentó ofrecer incienso al Señor, y dice que Dios lo hirió con una lepra, porque los mismos sacerdotes le dicen a él: no te es permitido, esto es solamente dado a la tribu de Leví. Usted sabe que en la ley, cuando el Señor pues está poniendo los mandamientos, ordena que solamente de la tribu de Leví eran los que estaban llamados a ejercer este ministerio que tenía que ver con el sacerdocio. Pero preste atención a algo. Punto número 2. Decimos que entonces este era rey y sacerdote, según la Escritura. Otro punto que es muy claro tocar, dice que este era rey de paz y rey de justicia. Vamos a ver dónde encontramos esto y a quién se le atribuía. Por ejemplo, en Isaías capítulo 9, verso 6, dice: porque niño nos es dado, porque un niño os he nacido y hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará tu nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz, príncipe de paz. Recuerde que a Melquisedec se le llama rey de paz. Y otro punto que queremos tocar es Salem. Dicen algunos eruditos que es la primera vez que aparece la palabra Jerusalén abreviado, Salem, o sea, las últimas letras aparecen abreviado como hablando de Jerusalén. Y si dice que era rey de Salem, recuerde que el rey de Jerusalén, que es la nación o el país del gran Dios, del Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, que es esta Jerusalén, como dice en el libro de Ezequiel, yo la escogí, la puse en medio de las naciones. O sea, hablando de que esta tierra que le corresponde al Señor, Dios bendiga a Jerusalén, Dios bendiga a la nación de Israel, Dios bendiga al pueblo judío, bendito el nombre del Señor. Da a entender que hermano, de quien se está hablando, era una persona, no cualquier tipo de persona. Vaya tomando en cuenta. Otro punto, aclaramos que quién era el rey de paz. O sea, conforme a Isaías capítulo 9, verso 6, hablando acerca del nacimiento de Cristo. En Jeremías capítulo 23, verso 5, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en el que levantaré a David renuevo, justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Habla de un rey que ejercerá juicio y justicia, un rey de justicia, dice la escritura. Bendito el nombre del Señor. Entonces vemos que aquí estos atributos que también le corresponden a Melquisedec aparecen también enfocados en el nacimiento del Cristo, del Dios Todopoderoso. Recuerda que en el Antiguo Testamento Jesús no se daba a conocer como el Cristo, como el Hijo. No aparecía. Amén. Pero sí aparecía con otras connotaciones, otros nombres, y eso lo vamos a estar tocando también más adelante. Pero aquí queremos enfocarnos en este personaje llamado Melquisedec. ¿Quién era realmente este personaje? Y conforme a la Biblia, estamos demostrando que este personaje era Jesús en el Antiguo Testamento. Hay algo que se le llama antropomorfismo o se le llama epifanía, conforme a los temas o términos teológicos, que es cuando un ser celestial, un ser espiritual, recuerde que Dios es espíritu, conforme a Juan capítulo 4, verso 24, Dios es espíritu, entendemos eso, pero es cuando un ser celestial tiene los atributos de tomar o encarnarse, materializarse. Recuerde, por ejemplo, allá en Génesis, cuando Dios se le aparece a Abraham, recuerde cuando van a destruir la tierra de Sodoma y Gomorra, dice que dos ángeles descendieron, comieron juntamente con Abraham, entraron a la casa de Lot. Abraham se queda intercediendo ante Dios ahí por la tierra de Sodoma y Gomorra. También, por ejemplo, cuando la Biblia habla acerca del ángel de Jehová, que se le apareció a Gedeón, que se le apareció también a Manoa, el príncipe que se le apareció a Josué. O sea, son puntos de seres celestiales que en un momento dado se incorporan, tienen esa facultad. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a continuar aquí en Hebreos capítulo 7, porque hay unos puntos que también queremos tocar y no queremos pasarlo por alto. Prestemos atención a este verso, el verso donde habla el verso 3 del capítulo 7. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, sin principio de días, sin fin de vida, semejante. En la carta que Pablo escribe a los Filipenses 2, verso 6, exactamente, dice Pablo hablando de Cristo y la semejanza de Dios. Cristo dice, Pablo dice, no estimó el ser igual a Dios, hablando de Jesús, como cosa de que aferrarse. O sea, si habla de igual, está hablando de alguien que tiene el parentesco, los mismos rasgos, que tiene el mismo poder, la misma autoridad. Hay gente que enseñan que hay jerarquía entre la Trinidad, y eso es algo, hermano, que en realidad no podemos tomarlo. Recuerde que Dios es un solo, es un ser, ¿verdad? Que quizás hay tres personas en este ser, pero cada uno, hermano, tiene su poder y su autoridad, pero trabajan en conjunto. Amén. Piensan iguales, caminan iguales, tienen el mismo principio, los mismos conceptos, porque es Dios, una misma persona, pero hay tres personajes que encajan en esta misma persona. Así como el ser humano está compuesto quizás por el espíritu, el alma y cuerpo, para que usted pueda entenderme haciéndole más o menos una referencia, así de igual manera es la Trinidad, es un solo ser, pero compuesto por tres personas, no tres cosas como la gente suele decir, que dice que el Espíritu Santo es una fuerza, que es una brisa, que es un viento, que es un poder. No, es una persona, igual que Jesús es una persona. Recuerde que Cristo
Cristo hablando allá en el libro de Juan, dice: el Padre y yo uno somos. Y cuando Felipe le pregunta: muéstranos al Padre y no basta, tanto tiempo, le dice Jesús, que he estado contigo y no crees que yo en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y en Juan capítulo 1 dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo enseña también que en Cristo reposaba, hermano, toda la plenitud de la deidad. O sea, en Cristo estaba el Padre, el Espíritu Santo, estaban ahí conjugados juntamente con él. Amén. Entonces debemos de entender que habla de un solo ser, una misma persona. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí, quiero detenerme aquí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7 exactamente, donde leí en el verso 3. Dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, ni principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Quién puede asemejarse a Dios, hermano? ¿Quién puede parecerse a Dios sino Él mismo? ¿Entendemos? Entonces, si dice semejante al Hijo de Dios, y en el Salmo 110, creo que el verso 4, sí exactamente, dice: juró Jehová, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No habla del orden levítico, sino el orden de Melquisedec, porque también la Biblia nos enseña que en el orden levítico eran hombres humanos que tenían ciertas restricciones, había ciertas limitaciones en el sentido, bueno, este llegó hasta cierto tiempo para ofrecer los sacrificios, pues ya ahí pues lo descontinuaban, quizás por la edad avanzada, quizás por alguna enfermedad que pudiera haber llegado, quizás porque la muerte lo tocó y terminó el sacerdocio de ese sacerdote. Pero en el caso de Cristo dice que es un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no pasa de moda, que no envejece, que no cambia, un sacerdocio que está vigente, que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo y todavía sigue siendo el sumo sacerdote que intercede por nosotros conforme a la carta a los Hebreos. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo pero sin pecado. Todavía el sacerdocio de Cristo está, hermano, estable, está trabajando. Bendito el nombre del Señor. Hacen 2000 y tantos de años que el Señor vino y el sacerdocio de Cristo sigue, hermano, igualito como el primer día. Y dice acá, prestemos atención a este verso. En Hebreos capítulo 7, verso 28. Porque la ley constituye sacerdote débiles hombres por la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Hablando de Cristo, que el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio perfecto. Y fíjese que usa la palabra para siempre. Lo mismo que aparece en el término que se le da a Melquisedec. Bendito el nombre del Señor. Recordemos algo, acá hay un pasaje en Juan capítulo 8, verso 56, donde Jesús está hablando con los escribas, los fariseos, están los judíos allí reunidos, y Cristo dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mis días, y lo vio y se gozó. Recuerde, en el último párrafo de este verso dice: y lo vio y se gozó. Algunos estudiadores, eruditos, quizás exegetas de la Escritura, dicen que este pasaje trata que cuando cuando Abraham se queda intercediendo por Sodoma y Gomorra, quien estaba allí era presente, era Jesús. Pero hay otra parte que también creemos que cuando dice que Abraham se gozó de verlo en sus días, está hablando aquí cuando Abraham sale a ofrecer o a dar los diezmos a este ser llamado Melquisedec. O sea, entendemos que Abraham, dice la Escritura, como dice la palabra, se gozó de ver a Jesús en sus días, dando a entender de que Abraham pudo ver la manifestación de Dios, quizá, o de Cristo, quizás no en su plenitud, quizás no en todo su poder, pero como un ser encarnado, ¿verdad? Como una persona. Y otro punto que queremos tocar también, en el mismo capítulo 7 de la carta a los Hebreos, dice en el verso 7 y verso 8: sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. No dice de que vivía, preste atención, dice de que vive. Y recuerden que el patriarca Abraham dice que el menor es bendecido por el mayor, dando a entender de que quien bendijo a Abraham era por encima de Abraham, estaba por encima de Abraham, porque nadie está por encima de Jesús. Y dice que dice, se da testimonio de que vive, o sea, hablando de Melquisedec, que todavía vive. Dice, el verso 11, dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? Recuerde que el término humano venía el sacerdocio de Aarón
que era un sacerdocio con limitaciones. Era un sacerdocio, como les decía hace un momento, llegó a cierta edad, ya dejaba de ejercer el sacerdocio. Quizás llegaba la muerte, pues se terminó ese sacerdocio. Pero en el caso de Cristo, y fíjese que aquí habla de Melquisedec, según en el orden de Melquisedec, está haciendo referencia. ¿Por qué? Porque Melquisedec y Cristo eran la misma persona, o son la misma persona. Lo que tiene que en el Antiguo Testamento apareció como Melquisedec, y en el Nuevo Testamento ya aparece como Jesús. Dice en el verso 15 al 17, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Preste atención a eso. Verso 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sacerdote para siempre, no un sacerdote que tiene limitaciones, no un sacerdote que automáticamente la persona pereció, murió, terminó ese sacerdocio, sino usa la palabra sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, no el orden levítico. Entonces yo creo que con estos puntos es muy claro aclarar, o es muy claro a la vista, de que cuando se habla de Melquisedec, estamos hablando del mismo Jesús en el Antiguo Testamento. Así que Dios te bendiga mucho en esta mañana, Dios te guarde, y que el amor y la paz de nuestro Señor Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre tu vida y esté sobre tu hogar.